Bien, como no quiso la señorita, qué pena, qué pena, qué pena. Plumones. Plumoncitos, pídense muchachos, si no, perdemos tiempo. ¿Aumentaron? Me parece. ¿Sí, no? Aumentaron. Qué pena, pues, qué pena, qué pena. Rojo. ¿No pinta nada? Sí, pinta rojo. No sé si estará pintando, ¿eh? Sí. Guantachera, pero unas letras. Y aunque sea hasta la mitad, que bueno. Listo, vamos a empezar. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Y vamos a empezar chucheamos, nuestra novena semana de clasecitas, ¿ya? Que corresponde desarrollar esta semana, ya ingresar al siglo de las luces. La semana pasada habíamos desarrollado la reforma y la contrarreforma. Y pues yo les preguntaba, ¿qué tal, jóvenes? Que la Iglesia Católica se haya debilitado, ¿eso es bueno o malo para nosotros? Es bueno porque ¿qué pasa con la ciencia? Avanza, ya no, ahora es lo contrario. Ahora la ciencia progresa, avanza, porque ya no hay nadie que la persiga, ¿cierto o no cierto? Y si hay una persecución ya va a ser limitada, y es limitada, ¿ya? Por eso a esa época se le va a llamar el siglo de las luces. ¿De qué siglo me refiero, muchachos? El siglo XVIII. No hay más siglos de las luces, solo es uno nada más, ¿ya? El siglo XVIII, el siglo de las luces. ¿Qué es una luz? ¿Qué es una luz? Ya visto desde el ángulo romántico, ya esperanza, ¿cierto o no? Vamos, una luz para los ilustrados es sinónimo de inteligencia, sinónimo de conocimiento, de sabiduría. Por lo tanto, es el siglo del conocimiento, es el siglo de la sabiduría,
es el siglo de las ciencias, muchachos. Por ejemplo, esta lucecita puede ser la química, esta puede ser las matemáticas, esta puede ser la anatomía, la astronomía y así. Es el verdadero siglo de las luces, el despertar de las ciencias naturales y sociales. El siglo de las luces. Sin embargo, el siglo de las luces no nace así de forma espontánea, no nace así de forma milagrosa, nada que ver. El siglo de las luces tiene una primera luz, una mamá. ¿Cuál es esa primera luz? Es la ilustración. Entonces, ¿cuál es antes? ¿El siglo de las luces o la ilustración? Claro, pues ya la ilustración es la primera de las luces, la que procrea al siglo de las luces. La ilustración pues es ese movimiento que genera el cambio en la mente de la gente y la gente empieza a recuperar el conocimiento, ¿ya? Bien, hablemos de la ilustración. La ilustración nace en Inglaterra, pero que llega a su auge, ¿dónde? Francia. Es decir, los primeros ilustrados, ¿dónde estuvieron? En Inglaterra. ¿Y los mejores? Francia. La ilustración nace a fines del siglo XVII, pero llegará a su auge en el siglo XVIII. ¿Qué es la ilustración, profesor? La ilustración es un movimiento de renovación intelectual. ¿Qué entienden ustedes por eso? Renovación intelectual. Claro, es un movimiento que pretende renovar el pensamiento. ¿Para qué han estudiado tanta escolástica? ¿Para qué han estudiado tanta religión? ¿Ha servido para que lleven a su sociedad al progreso? No. Entonces, viendo el fracaso de la escolástica, viendo el fracaso de la fe, los ilustrados sostienen que ahora hay una nueva forma de llevar a la sociedad al progreso. ¿Cuál es? El estudio de las ciencias. Estudia la química, estudia la biología, estudia las ciencias naturales. Esas ciencias sí van a llevar a la sociedad al progreso. ¿Y estas nuevas ciencias con qué se estudian? ¿Con la fe o con la razón? Primera idea central de los ilustrados, que solo mediante la razón una sociedad podrá llegar a su progreso. ¿Y eso es bueno o es malo? Eso es bueno. Vamos, primera idea central, la razón. ¿Qué es la razón para los ilustrados? Es la base del progreso, en la base del progreso, ¿ya? Primera idea central. Segunda idea central, los ilustrados, la ilustración es un movimiento que cuestiona, al antiguo régimen. Segunda idea central, cuestionar. ¿Qué entienden ustedes por esta palabrita, cuestionar? ¿Criticar? Listo. ¿Qué más? ¿Refutar? ¿Observar? Sí. Vamos, en este caso, los ilustrados, ¿a quién van a cuestionar? Al antiguo régimen. Nosotros pensamos que la ilustración critica solo a la iglesia, critica al gobierno. No, critica todo, muchacha, critica todo el sistema. De ahí su nombre, al antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen, profesor? Explico. Se llama antiguo régimen a esa forma de gobierno que hay en Europa hasta el siglo XVIII, ya a esa forma de gobierno. Pero ¿cómo es? Veamos. En lo económico, ¿cómo es el antiguo régimen? Es mercantilista. Vamos, en una economía mercantilista, ¿el Estado interviene o no en la economía? ¿Qué dicen? Claro, es una economía paternalista, así como un padre interviene en la vida de sus hijos, así pues es paternalista. Por ejemplo, en una economía mercantilista, ¿qué tal? ¿Quién establece los precios a los productos? ¿El empresario o el Estado? ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Por qué es malo? Veamos, imaginemos que estas dos señoritas tengan empresas semejantes, ¿ya? Y produzcan los mismos productos. Y si el Estado establece los mismos precios a sus productos, ¿alguna de las dos se preocupará en ofrecer mejores productos? No. ¿Qué va a generar eso? Por lo tanto, conformismo y falta de competitividad, ¿cierto o no es cierto? ¿Y eso genera progreso? No. En una economía mercantilista, ¿quién establece los salarios a los trabajadores? ¿El empleador o el Estado? ¿Y eso es bueno o es malo? Es malo. Imaginemos que esos dos muchachos ya sean ingenieros, y el Estado va a establecer sus salarios. Si el Estado establece sus salarios, ¿alguno de estos dos ingenieros se preocupará en ser mejor que el otro? ¿Por qué no? ¿Para qué ya? Si ganamos lo mismo, ¿cierto o no? Entonces,
una economía mercantilista, es intervencionista y eso no genera progreso, no genera competitividad y eso quieren cambiarlo, pues muchachos, ¿ya? Quieren cambiar. Los ilustrados están en contra del mercantilismo. El antiguo régimen en lo político, ¿cómo es? Es absolutista. Vamos, ¿qué es el absolutismo? Es el rey tiene todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Profesor, ¿cómo surge el absolutismo? Ustedes ya lo saben, lo vimos. ¿Se acuerdan que los señores feudales se habían debilitado? ¿Y quiénes absorbieron ese poder? Los reyes. ¿Se acuerdan que la iglesia también se debilitó con la reforma? ¿Y ahora quién ha ganado más poder? El rey. Entonces el absolutismo es el resultado del debilitamiento de los señores feudales y del poder de la iglesia. Y ahora el rey tiene todos los poderes. ¿Qué tal? ¿Eso es bueno o es malo? Es malo, eso es tiranía, pues es autoritarismo, eso es falta de libertades. Quieren cambiar eso, el absolutismo. En lo social, ¿cómo es el antiguo régimen? En lo social, es una sociedad estamental. En una sociedad estamental, vamos, la movilidad social, ¿es abierta o cerrada? Es cerrada. Si tú naces en un determinado estrato, te quedas ahí. ¿Y tus hijos? También. Pero si son inteligentes, igual, ¿cierto o no? En una sociedad estamental, la movilidad social es cerrada y solo hay dos estratos, los privilegiados y los no privilegiados. Vamos, si tú naciste en un estamento no privilegiado, ¿tendrás las mismas oportunidades que los que nacieron en un estamento privilegiado? Pues no. Entonces, así es una sociedad estamental, donde la movilidad social es cerrada y hay desigualdad de oportunidades, muchachos. Eso lo quieren cambiar. También cuestionan la religión, es decir, la ilustración cuestiona todo, cuestiona todo. A ver, díganme, el antiguo régimen, en lo económico, ¿cómo es? Claro, en lo político, en lo social. Eso lo quieren cambiar, muchachos. Quieren cambiar el antiguo régimen. Bien, hagamos una paréntesis. En lo político, ¿cómo es el antiguo régimen? Absolutista. En Europa hay muchos reyes absolutos, hay muchos, pero ¿quién es el máximo exponente del absolutismo? Claro, es el rey de Francia. ¿De quién hablamos? De Luis XIV, conocido como el Rey Sol. ¿Por qué lo llamaron el Rey Sol? ¿Por qué? Porque así como el Sol es el centro del poder, Luis XIV es el centro del poder. Él ha centralizado todos los poderes en él, pues muchachos, ¿ya? Él centraliza el poder. ¿Qué tal apodo, ya? Cae a pelo, ¿ya? Luis XIV es famoso por haber acuñado una frase. ¿Cuál es esa frase? El Estado soy yo. El Estado soy yo. Así es, ¿ya? Soy yo. Esta frase tiene su historia, muchachos, ¿eh? El padre de Luis XIV es Luis XIII. Y cuando Luis XIII era el rey, su poder de él se vio debilitado, mermado. ¿Por qué? Porque los ministros le reducían cada vez decisiones al pobre Luis XIII. Y el consejero del rey Luis XIII le aconseja al niño Luis XIV, no permitas que eso te ocurra a ti también. Cuando seas rey, no permitas eso. Y así el rey Luis XIV crece con este consejo en la cabecita, crece, y cuando se convierte en rey, él, al contrario de su padre, reducirá el poder a los ministerios. Este ministerio ya no va a existir, yo voy a tomar sus decisiones. Este ministerio tampoco no va a existir, yo voy a tomar sus decisiones. Él está centralizando el poder hasta que en algún momento los ministerios que aún sobrevivían le dicen pues al rey Luis XIV, rey Luis XIV, ¿qué está pasando? ¿Por qué está reduciendo los ministerios si nosotros somos el Estado? ¿Qué dice Luis XIV? Señores, se equivocan. Ustedes no son el Estado soy yo. Por eso esa frase famosísima de Luis XIV, típica frase de un rey absoluto. Luis XIV es un déspota, por supuesto, pero eso no le quita lo genial que era este Luis XIV, ¿ya? Luis XIV ha hecho grandes obras, tirano o no, pero ha hecho grandes obras. Su más grande obra de Luis XIV es haber construido este palacio, el Palacio de Versalles. En su momento, el Palacio de Versalles fue el palacio más grande de toda Europa, muchachos, ¿eh? En su momento. ¿Cuán grande fue este Palacio de Versalles? Tan grande como para albergar 2.000 habitaciones. 2.000 habitaciones. Tú al Palacio de Versalles no lo puedes fotografiar de cerca, no va a salir.
tienes que fotografiarla pues con un dron para que salga, para que salga. Solo el palacio es enorme y eso sin contar con sus parques y jardines que lo convierten casi en un distrito al Palacio de Versalles. Enorme, muchachos, ¿ya? Hoy en día, ¿para qué sirve el Palacio de Versalles? Tratados, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. ¿Con qué tratado? Versalles. La independencia de las 13 colonias, Versalles. Hoy en día para tratados, pero para esos tiempos, ¿para qué se hizo? Fiestas, muchachos, ya las más grandes orgías, ¿dónde se realizaban? En el Palacio de Versalles. Si las paredes del Palacio de Versalles hablasen de todo lo que han visto, muchachos. Nosotros los varones habíamos dejado las paredes húmedas. ¿Por qué? Porque habíamos derramado bastante vino, así, vino en la pared. Vino blanco, muchachos, vino blanco, ¿ya? Así se bota, pues, el vino, si no sabían, ya así se bota, pues, ¿ya? Bien, vamos, pero hoy en día, tratados. Hay una sala importante, muchachos, famosísima, es la sala de los espejos, ¿ya? Es ahí donde hay muchos espejos, donde se pone fin a la Primera Guerra Mundial, la sala de los espejos, ¿ya? Bien, vamos, a ver si hasta acá la captaron, a ver si hasta acá, ¿ya? Vamos, la ilustración, ¿nace dónde? ¿Y los mejores dónde están? La ilustración, primera idea central. ¿Qué es la razón para ellos? La razón es la base del progreso. Vamos, segunda idea central. Cuestionar al antiguo régimen. Máximo rey absoluto. ¿Qué? Conocido como su frase. ¿Qué palacio manda a construir? Hoy en día, ¿para qué? Pero para esos tiempos, ya resúmelo, resúmelo, ¿ya? Bien, ¿qué tal? ¿Ustedes están a favor o en contra del absolutismo? Pero hay intelectuales que están a favor, ¿eh? Hay intelectuales que defienden el absolutismo, entre ellos Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es el autor de esta obrita, El Leviatán, muchachos. El Leviatán, el Leviatán. ¿De qué nos habla Thomas Hobbes? Señala lo siguiente: en algún momento la sociedad era una anarquía, así que nosotros nos reunimos e hicimos un pacto entre nosotros. En ese pacto creamos al rey, creamos al ejército, creamos las leyes, es decir, nace el Estado. ¿Qué es el Estado? Es un monstruo, es el Leviatán, es decir, el Leviatán es la metáfora del Estado. El Leviatán es un monstruo, es un tirano. El Leviatán, su cabeza es el rey. Sus brazos son el ejército, sus piernas son los administrativos, su sangre son las leyes. ¿Es un tirano? Sí, pero es un mal necesario. ¿Por qué es un mal necesario? Porque si no hubiese un gobierno absoluto, ¿qué pasaría con la gente? Volverían al mal mayor. ¿Cuál es? La anarquía y las guerras civiles. Tú no puedes confiar el orden a las personas comunes. ¿Por qué? Porque el hombre, escucha bien, es malo por naturaleza, dice Thomas Hobbes. O sea, el hombre es malo por naturaleza. Y si tú dejas al hombre solo entre ellos, como son malos por naturaleza, ¿qué se van a hacer entre ellos? ¿Se van a organizar? No, entre ellos se van a exterminar, volverán las guerras civiles. Thomas Hobbes utiliza este término, Homo hominis lupus. Homo hominis lupus. ¿Qué significa eso? El hombre es lobo del hombre, es decir, tú no puedes dejar a una sociedad sin un gobierno fuerte, porque el hombre será lobo del hombre, se va a matar entre ellos, volverán las guerras civiles. ¿Qué está defendiendo Thomas Hobbes en el Leviatán? Al gobierno absolutista. ¿Qué tal así, chamuleándote o un buen argumento? Buen argumento, muchachos, un buen argumento, así es. Bien, Thomas Hobbes. Cuando hablamos de la ilustración, hay dos tipos de ilustrados, ¿ah? Hay dos tipos de ilustrados. Dos tipos de ilustrados. ¿Cuáles son ellos? Hay ilustrados empiristas, y hay ilustrados racionalistas. ¿Qué es el empirismo? Explico. El empirismo es aquella corriente filosófica que señala que
todas las personas nacemos con cero conocimientos, y a medida que van pasando los meses, los años, adquirimos conocimientos, pero no estudiándolo, nada que ver, sino por la experiencia. Y esa experiencia la hemos obtenido con nuestros sentidos. Por ejemplo, ¿qué pasa si para más ratito nuestro cielo huamanguino se torna de nubes negras? ¿Qué va a pasar? Pero si ustedes acaso han estudiado meteorología, ¿cómo saben eso? Es que profesor lo he visto desde muy niño y siempre cada vez que se oscurece llueve, pues entonces por la experiencia. Eso nos dice el empirismo, que el conocimiento que poseemos lo hemos obtenido por la experiencia, con nuestros sentidos, la vista, el tacto, el olfato, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, ¿quién es el padre del empirismo? Es John Locke. Es John Locke. John Locke no solo es el padre del empirismo, también es el padre de la ilustración, es decir, es el primer ilustrado. Por lo tanto, si John Locke es el primer ilustrado, ¿de dónde es John Locke? ¿De qué país? Inglaterra, naturalmente. ¿Ya? John Locke, muchachos, es el primero en sugerir que para combatir el absolutismo tiene que haber una separación de poderes. ¿En cuántos? En tres: ejecutivo, legislativo y federal, muchachos, o sea, federal, ¿ya? ¿Cuál es la función del poder ejecutivo? Gobernar. Del legislativo, las leyes, y del federal, la diplomacia. Es decir, las relaciones internacionales. En caso de guerra, ¿quién de los tres debe solucionar esto? Federal, porque es diplomática, pues, ¿ya? Bien, bien. John Locke es el primero en sugerir que todas las personas nacemos con derechos, derechos que tenemos por ser humanos, derechos que tenemos por propia naturaleza, lo llama derechos naturales. ¿Cuáles son los derechos naturales en este orden de jerarquía e importancia? ¿Ya? El derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la propiedad, a la búsqueda de la felicidad. Bien, ¿qué tal? ¿Te suenan estos nombres, estos derechos? ¿Te suenan o no? En cívica lo conoces como derechos de primera generación. ¿Quién es el ideólogo de estos derechos de primera generación? John Locke, pues muchachos, no es cualquiera este sujeto, ¿ya? Son derechos naturales, derechos que tenemos por el mismo hecho de ser humanos, y son derechos inalienables, que nadie nos lo puede arrancar porque forma parte de nosotros, ¿ya? Inalienables. John Locke también es el padre del liberalismo, muchachos. Este es un gran sujeto, ¿eh? Es el padre del liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Explico. El liberalismo es aquella corriente filosófica que sostiene que una sociedad solo llegará a su progreso si el Estado no interviene en ella. De ahí su nombre, libre del Estado, liberalismo. La única función que tiene el Estado en una sociedad es, uno, reconocer nuestros derechos, y dos, protegerlas. Más allá del Estado no debe intervenir. De ahí su nombre, liberalismo. ¿Qué pide el liberalismo en lo económico? Pide una economía basada en la oferta y la demanda. Aunque John Locke dice, ¿no? El liberalismo en lo económico está basado en principios naturales, dice John Locke, pues muchachos. ¿Quién es el padre del liberalismo económico? Adam Smith. ¿Y John Locke qué será? ¿El padre o el precursor? El precursor, así es. ¿Ya? Bien, entonces, el liberalismo económico sostiene que la economía debe regularse en base a principios naturales de oferta y demanda, lo que Adam Smith acuña. ¿Han escuchado o no? La mano invisible del mercado. Sí, mano invisible. Mano invisible, muchachos. ¿Ya? Bien. Por eso se llama libre economía, liberalismo económico. En lo político, ¿qué pide el liberalismo? Pide un gobierno republicano y democrático. Republicano, donde se aplique una separación de poderes, y democrático, donde que aquellos que gobiernan no deben ser elegidos por Dios, sino por el pueblo. Democracia, pues muchachos. ¿Ya? República y democracia. En lo social, ¿qué pide el liberalismo? ¿Qué pide? Una sociedad donde ricos, pobres, nobles y el pueblo tengamos los mismos derechos. Es decir, pide igualdad jurídica y de oportunidades. A ver si la captaron. Vamos, muchachos. El liberalismo, en lo económico, ¿qué pide? En lo económico, ¿qué pide?
Ya no intervenga, pero ¿qué pide? Un libre mercado. En lo político, ¿qué pide? Una república y una democracia. En lo social, ¿qué pide? Igualdad jurídica y de oportunidades. Bien, ¿qué tal? Hoy en día, ¿el Perú es un estado liberal? Claro, no será perfecta, pero sí, pues muchas. ¿O somos absolutistas? Para nada, ¿ya? Bien, liberalismo. Fíjense, John Locke, padre del empirismo, padre de la ilustración, padre del liberalismo. Bien, ¿quién es el padre del racionalismo? Es René Descartes, ¿ya? Es René Descartes. Descartes es un matemático, es el padre de la geometría analítica. Muchachos, ¿quién es el padre de la geometría? ¿Quién? Euclides, naturalmente, Euclides. Y René Descartes es el padre de la geometría analítica. Pero también es un filósofo, Descartes. ¿Ah? Descartes es famoso por haber acuñado esta frase, cogito, ergo sum. Cogito, ergo sum. ¿Qué quiere decir esto? Pienso, luego existo, ¿ya? Vamos, ¿qué nos diferencia a nosotros de los animales? ¿Qué nos diferencia? La capacidad de razonar. ¿Qué pasa si yo no quiero pensar, yo no quiero razonar? Volveré pues a mi estado de salvaje, de inhumano, ¿cierto o no? Entonces, razona, luego recién serás. Piensa, luego recién serás humano. Pienso, luego existo. ¿Qué tal frase esa de este René Descartes? René Descartes sostiene que el conocimiento no se obtiene por el mero hecho de sentir algo, no. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos nos pueden engañar. Crear un conocimiento solo a partir de los sentidos, pues no puede ser un conocimiento verdadero. Un conocimiento tiene que ser obtenido por etapas, tiene que pasar por procedimientos, un conocimiento, ¿ya? Una mañana René Descartes sale a trotar y en la mañana el sol, ¿de qué tamaño es? Pequeño, porque recién está saliendo. Al mediodía, grande, está en su plenitud. Y al atardecer, pequeño otra vez. Y René Descartes se pone a pensar, ¿acaso el sol crece y decrece todos los días? ¿Qué tal? ¿El sol crece y decrece todos los días? No, el sol se mantiene, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué nos hace parecer eso? Nuestros sentidos. Y crear un conocimiento a partir de nuestros sentidos, ¿será un conocimiento verdadero? No, nos puede engañar. Necesitamos un tribunal imparcial. ¿Cuál es ese tribunal imparcial? La razón, muchachos, como verdadera fuente del conocimiento. ¿Qué son ustedes? ¿Empiristas o racionalistas? Bueno, depende, ¿no? Algunos pueden ser empiristas, algunos racionalistas. Así inicia un debate entre empiristas, entre racionalistas, y así este debate tendrá un moderador en el futuro. A ver, ¿qué está pasando, muchachos? ¿Cuál es la discusión? Dice, pues, ¿no? Te pregunto, ¿dónde hay ilustrados? ¿Solamente en Inglaterra, en Francia o a nivel mundial? Todo el mundo, hasta en el Perú hay ilustrados o no. Hipólito Unanue, un ilustrado. Baquijano Carrillo, un ilustrado, muchachos. ¿Quién es el máximo ilustrado en Alemania? El máximo representante de la ilustración en Alemania es Immanuel Kant. Immanuel Kant. Kant es el padre del criticismo. Él es el que pone el par a estas dos corrientes. ¿Qué está pasando? Y él crea esta corriente, el criticismo. ¿Qué es el criticismo? Es aquella corriente que sostiene que el conocimiento se inicia con nuestros sentidos, se inicia con la experiencia, pero que se perfecciona con la razón. ¿Qué está haciendo con ambas corrientes Kant? Claro, la combina, la sintetiza. Inicia con la experiencia, pero se consolida, se concreta con la razón. Ahora, ¿qué son ustedes? ¿Empiristas, racionalistas o criticistas? Uy, al toque cambian de pensamiento ustedes, ¿ya? No son firmes en su posición ustedes. Bien, vamos, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Estamos bien? Bien. Profesor, entonces, acá surgen los grandes intelectuales, por supuesto. Con sus ideas cambian el mundo totalmente. ¿Quiénes son esos grandes ilustrados? Veamos. Tres son los grandes filósofos de la ilustración. Tres son los grandes ilustrados. ¿Quiénes son? Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Voltaire, Montesquieu y Rousseau. A ver,
Señalen sus nombres. ¿Quieren, muchachos? ¿Qué tal? ¿Son sus verdaderos nombres? ¿Qué son? Son sus apelativos. ¿Qué tal? ¿Tú te pondrías un apelativo? ¿Qué? ¿Acaso eres mascota? ¿Qué cosa? ¿Para qué te pongas un apelativo? Salvo que te pongas el papi, la mami, ¿cierto o no sé? Ahí sí, ¿ya? Y entonces ellos, ¿por qué se pusieron un apelativo, profesor? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo cuestiono al antiguo régimen y lo firmo con mi verdadero nombre? ¿Qué van a hacer? Me van a perseguir. Entonces, yo quiero mantenerme en el anonimato con mi apelativo y con eso feliz, ¿cierto o no es cierto? Vamos, Voltaire es un abogado, Rousseau es un filósofo, Montesquieu es un gran empresario. Vamos, ¿a qué clase social pertenecen estos? A la burguesía. ¿Por qué la burguesía está dirigiendo esta corriente? ¿Por qué? Claro, quieren el poder y quieren cambiar el sistema. Quieren cambiar el antiguo régimen por un nuevo régimen capitalista. ¿Y el capitalismo es bueno o es malo? Claro, comparado con el feudalismo, es buenísimo. Pues muchachos, en el feudalismo tenían que pagar impuestos por todo. Hasta tu mujer tenía que pagar impuestos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces, pues mucho mejor. Ya quieren cambiar el sistema. De los tres, ¿quién es el más grande? Voltaire. Él es el más grande crítico, incisivo al antiguo régimen, muchachos. ¿Ya? Voltaire empieza a escribir desde su juventud, ¿eh? Desde muy joven empieza a escribir, 16, 17 años, y empieza a escribir. Pero profesor, yo también he escrito mis obras, mis poemas. Él no escribe eso, son mariconadas para él, muchachos. ¿Ya? Él empieza a escribir ya cuestiones políticas para él. Vamos. Y por sus críticas al antiguo régimen, pues Voltaire va a ser expulsado. Primero encerrado en la Bastilla, luego va a ser expulsado. ¿A dónde? A Inglaterra. Llega a Inglaterra este Voltaire. Y en Inglaterra escribe una obrita. ¿Cómo se llama esa obrita? Correcto. Cartas inglesas, ¿sí? Cartas inglesas. Si tú quieres, llámalo cartas filosóficas, ¿sí? Lo mismo. Bien. Cuando llega a Inglaterra Voltaire, en Inglaterra había estallado una revolución, pero no era tan violenta esta revolución, ¿eh? Una revolución casi pacífica, es la revolución gloriosa. Todavía no es la industrial, ¿ya? Todavía no es la industrial. La revolución gloriosa. ¿Qué había pasado? Pues el poder del rey había sido reducido, creando ¿qué cosa? Un parlamento, un congreso. Ese parlamento tenía como miembros a sujetos elegidos por soberanía popular, es decir, democráticamente. Y cualquier cosa que quería hacer el rey, pues ¿quién debe autorizarlo? El parlamento. Como por ejemplo ahorita, si el presidente quiere irse de viaje, ¿quién lo tiene que autorizar? Igual, por lo tanto, ¿cómo se llama esa forma de gobierno? Donde el rey, su poder es limitado por el parlamento. Una monarquía parlamentaria. Y eso le gusta a Voltaire, por eso es que escribe en su obra Cartas Inglesas su fascinación por la monarquía parlamentaria. Muchachos, opten por la monarquía parlamentaria, que es lo mejor que puede pasar. ¿Por qué? Porque no es absolutista, pues, muchachos, ¿ya? Le gusta. Montesquieu, su verdadero nombre no es Montesquieu, es Louis Charles de Secondat. Luis Charles de Secondat, pero él era flaquito. ¿Flaco en quechua? Se acuérdense, Cherquiu. Se acuérdense, ya. Montesquieu. Bien, Montesquieu tiene su obrita también, tiene varias, ¿no? ¿Cuál es la más destacada? Su obrita más importante, más destacada, es el espíritu de las leyes. ¿De qué nos habla acá? Nos dice que la única forma de combatir el absolutismo es con una separación de poderes. ¿En cuántos? En tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Muchachos, Montesquieu es el primero en sugerir una división tripartita del poder. ¿Quién es el primero en sugerirla? John Locke. ¿Cuál es la propuesta de Locke? Ejecutivo, legislativo y federal, muchachos, ¿ya? Y federal. Así es, un ratito, un paxito. Listo.
Pero la mayoría de los países hoy en día, ¿de quién su propuesta ha asimilado? ¿De quién? De Montesquieu. Ya, dígame, ¿quién será el primer país en aplicar esta separación de poderes? El primero. Por lógica, los primeros en conseguir su independencia, Estados Unidos, y los segundos, los franceses, o sea, los franceses. Bien, si tú, ¿qué forma de gobierno se está? ¿Republicana o no? Sí, con separación de poderes, sí. Pero si tú sigues leyendo, a Montesquieu señala lo siguiente: hasta podemos aceptar un rey, dice Montesquieu, pero el rey no debe tener el poder absoluto. Al rey se le debe limitar con una constitución. ¿Qué forma de gobierno sugiere este Montesquieu? Una monarquía constitucional. Es decir, el rey no puede hacer nada que la constitución no le autorice. No le autorice, ¿ya? Una monarquía constitucional. Vamos, muchachos, para Voltaire, ¿quién debe reducir, limitar el poder al rey? El Parlamento. ¿Y para Montesquieu? La Constitución. La Constitución, ¿ya? Jean-Jacques Rousseau, conocido como Rousseau. Rousseau tiene su obrita. ¿Cómo se llama su obrita? Claro, el contrato social. El contrato social. ¿De qué nos habla en el contrato social? Nos habla del origen del Estado, Nos dice Rousseau que en un principio la sociedad era una anarquía. Como estábamos sin organizarnos, había caos, robos, asaltos, a cada rato. ¿No te hubiera gustado vivir en esos tiempos? Bueno, en parte sí, ¿ya? Pero la sociedad cansada de esta anarquía, ¿qué es lo que hace? Se reúne, nos reunimos y entregamos el poder a un sujeto. Sujeto, te vamos a entregar el poder. E hicimos un contrato con él, un contrato social. De ahí su nombre de este libro, el contrato social. Y como resultado de ese contrato social, nosotros nos sometimos a su voluntad de él y él se somete a gobernarnos y a generar una estabilidad. ¿De qué nos habla acá entonces? Del origen del rey y del Estado. ¿Cómo surge el Estado? ¿De origen divino o por soberanía popular? Es decir, por democracia. Amigo mío, tú eres el rey no porque Dios te ha elegido como rey, sino porque nosotros, el pueblo, te hemos electo como rey. Es decir, tu poder viene de el pueblo, de soberanía popular. ¿Y eso qué es? Democracia. Nos habla de una soberanía popular, muchachos, ¿ya? Una democracia, ¿ya? Bien. Así como a ti te hemos electo como nuestro gobernante, pues cualquiera de nosotros también puede gobernar, porque el poder del gobierno no viene de Dios, viene del pueblo. Democracia, soberanía popular. Bien, Rousseau es el dueño de esta teoría, la teoría del buen salvaje. ¿Qué quiere decir esta teoría? Nos dice lo siguiente: el hombre nace bueno. Es la sociedad que la corrompe. Bien, ¿por qué dice esta frase que el hombre es bueno por naturaleza? ¿Por qué dice esta frase? Pues señala lo siguiente: ya que el hombre es bueno por naturaleza, ya que el hombre nace bueno, no es necesario un gobierno fuerte, un gobierno absoluto. Por lo tanto, ¿qué tipo de gobierno debe haber? Libre. ¿Por qué? Porque sin un gobierno fuerte, como somos buenos por naturaleza, entre nosotros nos podemos organizar y entre nosotros podemos llegar a un progreso. Bien, ¿qué está defendiendo? ¿El liberalismo o el absolutismo? Claro, pues. ¿Quién decía todo lo contrario, que el hombre era malo por naturaleza? Job, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué decía Job sobre el hombre? Es malo por naturaleza. ¿Defendiendo qué forma de gobierno? Absolutismo. Pero Rousseau dice lo contrario: el hombre es bueno por naturaleza. No necesita un gobierno absoluto. Debe ser libre. ¿A quién apoyan ustedes? ¿A Hobbes, que el hombre es malo por naturaleza, o a Rousseau, que el hombre es bueno por naturaleza? A ver, ¿qué pasa si en el salón los dejamos sin tutor, sin docente? ¿Se organizarán entre ustedes? ¿Podrán estudiar? ¿Qué dicen? Bueno, eso depende, muchachos, ya depende. Para algunos sí y para algunos no, ¿ya? Por lo tanto, si tú apoyas a Hobbes, eres un partidario del absolutismo.
Pero si apoyas a Rousseau, eres un partidario del liberalismo, de un gobierno ilustrado, ¿ya? ¿Yo a quién apoyo? Pues a Hobbes, muchachos, ¿ya? Algo apoyo a Hobbes. Profesor, entonces estás a favor del absolutismo. Pues, más que el absolutismo, apoyo pues que el hombre es malo por naturaleza, ¿no? Y necesita un gobierno para que llegue a su progreso, muchachos. Si no, no habrían tantas leyes, no hubiesen tantos delitos, ¿cierto o no es cierto? Bueno, en fin, es un debate. Algunos serán partidarios de Hobbes y algunos serán partidarios de Rousseau. Bien, vamos, depende de ustedes, ¿ya? Pero los ilustrados, naturalmente, apoyarán a Rousseau. Vamos, ¿quiénes son los tres grandes ilustrados? ¿Quiénes son? A ver, te pregunto, ¿quién nos habla de monarquía parlamentaria? ¿En qué obra? ¿Quién nos habla de monarquía constitucional? ¿En qué obra? A ver, ¿de qué nos habla Rousseau en el contrato social? Es decir, el origen del poder del rey, ¿de dónde viene? ¿De Dios? Del pueblo, democracia, ¿cierto o no? ¿Quién nos habla de separación de poderes? ¿En qué obra? Claro. Vamos, ¿qué tal? ¿Estos son filósofos o no? Sí. ¿Qué tal? ¿Solo habrá ilustrados filósofos? No, hay médicos también ilustrados, hay pintores ilustrados, muchachos, hasta músicos ilustrados ahí, ¿eh? ¿Quién es el máximo exponente de la música en la ilustración? ¿Ah? El máximo ilustrado en la música es Wolfgang Amadeus Mozart, muchachos, ¿ya? ¿Han escuchado de Mozart o no? ¿Quién no ha escuchado de Mozart y sus composiciones? Yo lo voy siguiendo ya unos cuantos años a Mozart, muchachos, tiene buenas composiciones, como por ejemplo la flauta mágica, el requiem, Lacrimosa, tiene buenos temas, muchachos, ya buenas composiciones. Claro, si tú conoces solamente a Ella baila solita, El faraón, ¿qué vas a conocer a Mozart seguramente? Pues, ¿ya? ¿Qué vas a conocer? ¿Ya? Bien, bien, bien. ¿Por qué es importante las ideas de la ilustración? ¿Por qué es importante? ¿Saben? Con estas ideas la gente reflexiona. Y con esa reflexión, ¿qué va a hacer? Cambios. ¿Y cómo se hace un cambio? Con grandes revoluciones. Cuando yo te pregunte más rato, ¿por qué es importante la ilustración? Se van a hacer las tres grandes revoluciones. ¿Cuáles? La revolución norteamericana, la francesa, ¿escuchamos? Y las hispanoamericanas. Es decir, con estas ideas se van a hacer las independencias pues, de Hispanoamérica, de Perú, Chile, México, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esas tres grandes revoluciones, no olvidarse. Bien. Sin embargo, estas ideas tienen que difundirse. ¿Y qué medio utilizaron para difundirlas? Pues se utiliza un librito. Vamos, ¿qué librito? La enciclopedia, pues, ¿ya? La enciclopedia. ¿Qué es la enciclopedia? Es el principal medio de difusión de estas ideas, la enciclopedia. Aunque su verdadero nombre no es esta, su verdadero nombre es el diccionario, porque es un diccionario razonado de ciencias, letras y oficios, ¿ya? Diccionario razonado de ciencias, letras, oficios, resumido, enciclopedia. ¿Quiénes son los editores de esta enciclopedia? Los editores son el dúo Dida, así es. ¿Quiénes son? Diderot y D'Alembert. Vamos, repitan conmigo, Diderot. No pasa nada, Diderot. D'Alembert. El más importante, Diderot. D'Alembert solo maneja el prólogo. Muchachos, ¿qué es el prólogo? El inicio, la presentación. Es decir, ¿quién es el principal editor entonces? ¿Diderot o D'Alembert? No, pues, si D'Alembert solo es una hoja nada más, la presentación. ¿Quién ha hecho todo prácticamente? Diderot. Diderot es el más importante. Diderot. ¿Cuánto tiempo se demoraron haciendo esta enciclopedia? 20 años, muchachos, ¿eh? 20 años. ¿Por qué tanto, profesor? Es que es una obra maestra. Es una obra maestra la enciclopedia. Está
todos los conocimientos nuevos, resumidos de tal manera que hasta tú, hasta yo la podemos entender, muchachos, ¿ya? Está ordenado alfabéticamente y está graficado. Es una obra genial, maestra, la enciclopedia. ¿Cuántos tomos llegó a ser esta enciclopedia? 22, 28, hasta 35. 35 tomos llegó a ser. Sin embargo, pues, Diderot, al publicar el primer tomo de su enciclopedia, comete un error. ¿Cuál es? Publicarla con su verdadero nombre. Denis Diderot metió la pata. ¿Qué le pasa? Perseguido, muchachos, ¿ya? El gobierno lo está persiguiendo y cuando ya estaban a punto de capturarlo, a Diderot, es rescatado felizmente, es rescatado por una zarina, por la zarina Catalina II. Catalina II. Vamos, ¿qué es zarina? Zarina es el título de reina en Rusia. Muchachos, título de reina en el Tahuantinsuyo. Goya. Y en Rusia, zarina. La zarina Catalina II rescata a Diderot, se lo lleva a Rusia, lo protege, lo alimenta. Por lo tanto, si lo protege y lo alimenta, ¿en su qué cosa se convierte? De Diderot. En eso nomás piensan ustedes, muchachos. Se convierte en su mecena, ¿Qué es un mecena? Financista, protectora, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? En su mecena. Bien, pero Diderot con Catalina en Rusia se enamoran. Se enamoran. Sí, se hacen amantes. Y Diderot a Catalina se la llena de conocimientos, muchachos. Y Catalina se vuelve una reina ilustrada y aplica reformas ilustradas en Rusia. ¿Y qué pasa con Rusia? ¿Decae o progresa? ¿Qué reino no va a progresar con estas ideas? Por lo tanto, Rusia progresa. Y si tú fueses un rey europeo, ¿qué harías viendo eso? Imito, ¿cierto o no cierto? Imito. Por eso que surgen nuevos déspotas, pero que no son cualquiera, son déspotas cultos, son déspotas ilustrados. Hablamos del despotismo ilustrado. Hablamos del despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? ¿Explico? El despotismo ilustrado es una nueva forma de gobernar en la cual se concilia dos ideologías en el gobierno. ¿Qué entienden ustedes por conciliar? Conciliar. Unir, ponerse de acuerdo, ¿cierto o no cierto? En este caso, se concilia dos formas de gobierno. Se concilia el gobierno absoluto, el absolutismo, con reformas ilustradas. Es decir, el rey, a su vez, otra vez, el rey es un rey absoluto porque le gusta la ideología absolutista, pero al mismo tiempo aplica reformas ilustradas, aplica reformas. Es déspota, pero es ilustrado al mismo tiempo, ¿ya? Por eso decimos que en el gobernante se ha conciliado dos ideologías de gobierno, ideología absolutista e ideología ilustrada. ¿La captaron o no la captaron? Es déspota e ilustrado al mismo tiempo. Bien, ¿hace reformas, profesor? Sí. ¿Para qué? Pues si esas reformas tienen un éxito, su reino va a crecer, va a progresar. Y si su reino progresa, él va a cobrar más impuestos, más fiesta, más banquetes, le conviene pues. Por lo tanto, ¿qué es lo que busca estos déspotas aplicando reformas ilustradas? Lo que se busca, uno, modernizar y llevar a su reino al progreso. Y eso es bueno, muchachos, ¿ya? Busca el progreso. Pero también hay algo macabro escondido acá, hay algo macabro. Muchachos, imaginemos que yo sea el déspota de este reino de acá, el déspota. Y yo, tosudo, no quiero cambiar y pues acá ya hay gente con ideas ilustradas ya. Y yo sigo siendo un déspota. ¿Qué va a pasar acá? Una rebelión, una revolución. ¿Y qué va a pasar? Me van a quitar, destituir del poder. Yo no quiero que pase eso, entonces voy a hacer reformas ilustradas para mantenerte tranquilo a ti. Es decir, ¿para qué hace estas reformas ilustradas también? Buscando quedarse
perpetuarse en el poder. ¿Astutos o no astutos? Claro, pues son astutos estos reyes. Por algo son ilustrados también, pues. Hay una frase que caracteriza a este movimiento. ¿Cuál es esa frase? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pero sin el pueblo, sin el pueblo. Frase que se le atribuye al rey de Austria, José II de Austria. ¿Qué significa esta frase? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué significa? Que los reyes, los déspotas van a hacer reformas para el pueblo, reformas, pero sin consultarle al pueblo, es decir, sin democracia, sin democracia. ¿Cómo es eso? Los déspotas, los reyes van a hacer obras, universidades, etcétera, pero sin consultar al pueblo, es decir, sin democracia. ¿Qué tal? ¿Siguen siendo déspotas? Sí, pero ilustrados, ¿sí? Pregunta, ¿qué forma de gobierno hay en el despotismo ilustrado? ¿Centralizada o descentralizada? ¿Qué dicen? No puede ser descentralizada. ¿Por qué? Porque el poder no lo tienen todos. El poder lo sigue teniendo únicamente ¿quién? El rey. Sigue siendo un gobierno centralizado en el rey. Pero profesor, ¿por qué no aplica la democracia? Si uno de los ideales es la democracia, profesor, el rey debe aplicar la democracia. Dime, si tú fueses rey, ¿aplicarías la democracia? ¿Sí o no? Pues no, ¿por qué? Porque te van a votar, pues, te van a votar. Por lo tanto, no quiero eso. No quiero eso, solo se está aplicando reformas ilustradas que sean de interés al rey. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ves qué astutos son estos? ¿Ya? Déspotas ilustrados, siguen siendo déspotas al fin y al cabo, muchachos. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta acá? Claro, sin democracia. ¿Dónde encontramos déspotas ilustrados? En varios reinos, encontramos en Prusia, en España, en Rusia y en Austria. ¿Cómo se acuerdan de los reinos con déspotas? ¿Qué dicen, muchachos? Pero con una sola R, por favor, ¿ya? Espera, así es. Vamos, tenemos en Prusia. El máximo déspota está en Prusia. Hoy en día Prusia ya no existe, es Alemania, ¿ya? ¿Quién es el máximo déspota de Prusia? Es el rey Federico II. Federico II. ¿Qué obras hace Federico II? Abolirá la Santa Inquisición. Abolirá. ¿Eso es bueno o es malo? Es buenazo, pues, para Prusia. Recopilará el Código Civil prusiano, muchachos, ¿ya? Código Civil prusiano. Y eso es bueno, ¿ya? Libertades económicas, eso es bueno. Federico II, con un par de batallitas, triplica el tamaño de Prusia, la triplica. Imagínate Antauro, con un par de batallitas, triplicar el tamaño del Perú. ¿Sería bueno o no? Sí. Pero profesor, Antauro es un déspota, pues él también, con la diferencia de que Federico es un déspota, pero ilustre, muchacha, ilustre, así es, ¿sí? Napoleón lo admiraba, por eso lo llamaron Federico el Grande, es el máximo déspota del despotismo ilustrado, máximo exponente. En España vemos al rey Carlos III, muchacha, Carlos III. ¿Qué obras hace Carlos III? Él, de las reformas borbónicas, pues, ¿eh? Carlos III, él abolirá la Santa Inquisición para España y sus colonias. ¿Es bueno o no? Sí. Reforma educativa. Ahora las universidades ya no enseñan escolástica, sino los nuevos conocimientos de la ilustración. Carlos III es el que va a expulsar a los jesuitas, lo expulsa. Por eso que secularizarán sus bienes también. ¿Cuál fue la segunda universidad del Perú? San Ignacio. ¿Qué pasará con sus bienes? Para el Estado, pues, muchachos, secularizado. Pues Carlos III lo hace, pues, ¿ya? Bien, Carlos III, de España. En Rusia, ¿quién tenemos? A Catalina, a la zarina, ya la conocemos, Catalina, ¿ya? Y en Austria tenemos a la reina María Teresa, y a su hijo José II. ¿Qué frase dijo José II? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Vamos, muchachos, vamos. Entonces, ¿quién es el más grande? Déspota ilustrado. Federico II, así es el más grande déspota
Ilustrado. Pero no olvidarse de la zarina también, ¿eh? Catalina II. ¿Mecena de quién? ¿Mecena de quién fue Catalina? De Diderot. ¿Por qué lo rescata, muchachos? ¿Por qué lo rescata a Diderot? Lo perseguían. ¿Su qué cosa quería? Sus ideas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ya? Esa chiquita, ¿me está escuchando? A ver, le voy a preguntar. A ver, señorita, póngase ahí, así sentada nomás. Dígame usted. ¿Qué tal? ¿Los déspotas ahora se han vuelto ilustrados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quieren estos déspotas? Esa respuesta, qué fácil poder. ¿Qué quieren? ¿Por qué hacen estas reformas ilustradas estos déspotas? ¿Qué buscan? Si no me responde, viene acá a la pared y me lo agarra. 5, 4, 3, 2, 1. Venga para acá, chiquita, usted, con su libro. Muchachos, ¿qué buscan estos déspotas? Uno, permanecer. ¿Y qué más buscan? ¿Qué buscan? El progreso de sus reinos, muchachos, el progreso, ¿ya? Bien. Catalina, muchachos, una déspota rusa, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Rescata a Diderot porque le gustan sus ideas, pues, le gustan sus ideas. Pero también lo rescata porque personalmente a Catalina le gustan los intelectuales, De hecho, Catalina convierte a los intelectuales en sus amantes. Para suerte de Catalina, ella vive en el siglo de las luces, muchachos, ¿ya? Y con todos los intelectuales, Catalina, con todos, hasta con René Descartes, ¿ah? Esa, Catalina. Catalina no tuvo cientos de amantes, sino miles de amantes, muchachos, ¿ya? Vamos. Y por eso que a Catalina le ponen un apodo, la llaman Catalina la Grande. ¿Por qué? Porque tantos... Y es cierto, pues, es cierto, porque tantos pasaron por ella que se la hicieron grande. El conocimiento. Ya, chiquitas, saluden a su maestraza, ¿ya? Maestraza, así es. Bien, ¿por qué era importante la ideología de la Ilustración? ¿Por qué era importante? A ver, dígame, ¿por qué es importante la Ilustración? Con sus ideas, ¿qué se hace? Las grandes revoluciones. Vamos, la primera. De los Estados Unidos. Hablamos de la independencia de las 13 colonias. ¿Estamos bien? ¿Se está captando? Si tú quieres, a la independencia de las 13 colonias lo puedes llamar independencia de los Estados Unidos, es lo mismo. Si tú quieres, puedes llamarlo la Revolución Norteamericana, es lo mismo. ¿Por qué es importante la independencia de los Estados Unidos? ¿Por qué es importante? Dígame, ¿hasta acá ya había habido alguien que se haya independizado? Entonces son los primeros en conseguir su independencia, muchachos, o sea, su independencia. Son los primeros en conseguirlo. Y si tú fueras un peruano de esos tiempos, viendo que ellos se han independizado, ¿qué dirás? También, es decir, tiene doble importancia. Uno, son los primeros en conseguir su independencia y dos, sirven de ejemplo, base e inspiración para las futuras independencias. Bien. Si se ha captado, excelente. Bien, ¿qué debemos de saber de esta independencia de las 13 colonias? ¿Qué debemos de saber? Uno, hay que saber la fecha. ¿Cuándo se independizan? El 4 de julio de 1776. Vamos, 4 de julio. Esa fecha es famosa. Los norteamericanos han hecho famosa a esa fecha, muchachos, ¿ya?
¿Qué tal? ¿Hasta hay películas o no? Sí. 4 de julio de 1776. ¿Me están escuchando? A preguntarles, ¿ah? 4 de julio de 1776. El año también es famoso, 1776. ¿Por qué? Porque este mismo año se publicará la obra cumbre de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Famosísimo ese año, ¿eh? Ese año es famoso. Vamos. Segunda información a saber, es saber qué tipo de movimiento es la independencia de las 13 colonias. Es un movimiento liberal, un movimiento liberal. Vamos muchachos, un movimiento liberal en lo económico. ¿Qué pide? Libre mercado. En lo político, una república y una democracia. En lo social, ¿qué pide? ¿Qué tipo de igualdad? Jurídica y de oportunidades. Por lo tanto, sí es un movimiento liberal. ¿Qué tal? Puedo decir que la independencia de las 13 colonias tuvo como causa ideológica a la Ilustración. Claro, pues muchachos, claro, ¿ya? Vamos, sepamos también qué clase social la dirige. La burguesía. La dirige la burguesía. ¿Qué quiere la burguesía? Quiere cambiar el sistema, ¿cierto o no es cierto? Quiere cambiar el sistema. Quiere, de hecho, llegar al poder, ¿no? Quiere cambiar el sistema. Pero, ¿qué le motivó a la burguesía? ¿Qué le motivó a dirigir esta independencia? Ya lo veremos, ya lo veremos. Veamos algunos antecedentes, ¿ya? Algunos antecedentes. Algunos antecedentes. Muchachos, ¿qué año llega Colón a América? 1492, correcto. Ahora hay que sumarle 5 añitos. En 1497, otro italiano como Colón, otro italiano, pero llamado Giovanni Caboto o Juan Caboto, es otro italiano. ¿A Colón qué reino lo financia? España, muchachos, Castilla, ¿cierto o no es cierto? Y a Juan Caboto, ¿quién lo financia? Es Inglaterra. Inglaterra financia a Juan Caboto y así que Juan Caboto llega acá, llega y reclama estos territorios. ¿Para quién? Para Inglaterra, incluso la llama la Nueva Inglaterra, lo llama, ¿ya? La Nueva Inglaterra. Pero los ingleses no la van a colonizar todavía. ¿Por qué? ¿Por qué no la colonizan? Porque hay un tratado que protege todas estas tierras para España. ¿Cómo se llama ese tratado? Tordesillas, ¿se acuerdan o no? Claro, con el tiempo el Tratado de Tordesillas va a ser manoseada, no va a ser respetada, muchachos, ¿ya? Pero por el momento se trata de hacer respetar, ¿ya? Se trata. Bien, entonces se van a demorar mucho tiempo para que los ingleses la colonicen, estas 13 colonias, se va a demorar. Las 13 colonias en el futuro van a estar organizadas en 2 regiones, norte y sur. Bien, con los años y los años, recién se fundará la primera colonia. ¿Cuándo se funda la primera colonia? Se funda en el año de 1607. ¿Cómo se llama la primera colonia? Virginia, ¿ya? Virginia. ¿Quiénes la fundan? Los católicos. Pregunta, muchachos, pregunta. ¿Quiénes están llegando a colonizar estas colonias? ¿Chilenos o ingleses? Ya. ¿Por qué? ¿Por qué están viniendo? ¿Están siendo perseguidos? Si vimos la semana pasada, ¿se acuerdan o no? La emigración de europeos a América, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Vamos. En Inglaterra, la única religión que debería haber, ¿cuál era? La anglicana. ¿Quién lo creó? Enrique VIII. ¿Con qué documento? Acta de supremacía. ¿Quién lo oficializa? Ya, pero ¿cómo se llama, pues? Isabel I. ¿Con qué documento? Acta de uniformidad. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué pasa con los no anglicanos? ¿Qué pasa? Son perseguidos, ¿ya? Un rey malazo llamado Jacobo I persigue, muchachos, ¿ya? Persigue. Pobres no anglicanos son llevados a prisión, son golpeados, salen con las espaldas llenas de heridas, con las piernas destrozadas. Pobres no anglicanos, hasta que en algún momento hacen un pacto. Si usted, rey, nos permite habitar sus tierras acá, nos permite, pues nosotros vamos a tributar, eso sí, permítanos
una libertad religiosa en sus tierras. ¿Qué dice el rey? Ya, váyanse de acá, no los queremos, váyanse. Y por eso que llegan acá. ¿Qué tipo de persecución tienen estos europeos, estos ingleses? Religiosa. Vamos, ¿quiénes lo persiguen? Los anglicanos, los anglicanos. Ya saben entonces por qué están viniendo acá, ya saben ya. Bien, y llegaron acá los católicos. Los católicos, ¿a qué actividad se dedicaron en Virginia? ¿A qué actividad? ¿Agricultura o comercio? Hay que recordar que para esos tiempos, para los católicos, la única actividad que le agrada a Dios es la agricultura. Es la agricultura. Por eso que se dedicaron a la agricultura acá, en el sur, a la agricultura. ¿Qué cosas van a producir acá? Muchas cosas. Tabaco, arroz, algodón, maíz, varios productos. ¿Ya? Bien, con los años y los años recién se fundará al norte la segunda colonia. La segunda colonia. La segunda colonia se llama así, Massachusetts. Massachusetts, así es. ¿Le suena su nombre? Massachusetts va a ser fundada en 1620. ¿Quiénes? Los puritanos. Ya les creo. Puritanos, ¿eran seguidores de quién? ¿De qué protestante? De Juan Calvino. Por lo tanto, Calvino, ¿qué ideología tenía? ¿Agrícola o mercantilista? Entonces, ¿a qué se dedicaron estos puritanos acá? Al comercio, a la industria. ¿Qué cosa van a vender ellos? Cuero, principalmente, pieles de animales. Y como son comerciantes, tienen un puerto importante. ¿Cómo se llama ese puerto? El puerto de Boston, muchachos. ¿Sí? El puerto de Boston. Y así, con los años y los años, se van a organizar en colonias del norte y colonias del sur. Las del norte, ¿a qué actividad? Comercio. ¿Y la del sur? Agricultura. Y así sucesivamente. ¿Ya? Algo curioso sucede. Algo curioso. La 12ª colonia se va a llamar así, Pensilvania. Pensilvania. ¿Quién la funda? La funda un protestante llamado William Penn. ¿Le suena su nombre? William Penn. Pensilvania, por eso su nombre. William Penn es un protestante que pertenece a esta religión, los cuáqueros. Los cuáqueros. ¿Le suena su nombre de esa religión, cuáqueros? La religión cuáquera. Cuáquera. Vamos. Los cuáqueros es una religión protestante que respeta los derechos de las minorías. ¿Quiénes son las minorías? Los gays, los homosexuales, las lesbianas, pues muchachos, ¿ya? Las lesbianas. ¿Qué tal una religión muy adelantada para sus tiempos o no? Mucho, mucho, ¿ya? En el siglo XIX, estos cuáqueros van a fundar una empresa de avena. Quaker, la empresa de avena Quaker, pues muchachos, ¿ya? ¿Has visto tú a ese personaje de la bolsita de la avena? ¿Has visto o no? Ese ancianito con su sombrerito, ese posiblemente sea William Penn. William Penn, fundador de la 12ª colonia, Pensilvania. Cuando ustedes estén desayunando en la mañana, esa su avena, Quaker, díganle, háganle saber a sus papás lo que conocen, ¿ya? ¿Saben, papá, mamá, quién es este personaje? Posiblemente sea William Penn, fundador de la 12ª colonia, los cuáqueros, por eso se llama así esta avena, defensor de los derechos de las minorías, de los gays, de los homosexuales, de las lesbianas, de mis compañeros de atrás, así diles, ¿ya? Así diles. Y demuestra tus conocimientos, demuéstralos, ¿ya? Bien, y así se funda la 13ª colonia, la colonia de Georgia, muchachos, en honor al rey George. ¿Listo? Se fundó las 13 colonias. Vamos. Muchachos, ¿cuántas colonias en total? Vamos, primera colonia. ¿Norte o sur? Católicos, puritanos. ¿A qué actividad? Segunda colonia. ¿Norte o sur? Católicos, puritanos. ¿A qué actividad? Y así sucesivamente, las 13 colonias que están en las costas ¿de qué océano? ¿Pacífico o Atlántico? Claro, pues muchachos, es el Pacífico, es el Atlántico. Y ahora sí podemos hablar de las causas. Ahora sí, podemos hablar de las causitas, ¿sí? ¿Cuáles son las causas para que estalle esta independencia?
Una de las causas se produce entre los años de 1400, ocurre entre los años de 1600, 1756 hasta 1763. 1763, ¿ya? Vamos, ¿cuántos años ha pasado? Saca tu calculadora si no puedes. 7. La guerra de los 7 años. ¿Quiénes se enfrentan en la guerra de los 7 años? Las grandes potencias de esos tiempos. ¿Quiénes son? Inglaterra y Francia. Inglaterra y Francia. Aunque Francia va a ser apoyada ¿por quién? Por España, muchachos. Ya, por España, sí. Profesor, chucheamos. Sí, es 63, 7 años, pues, ¿ya? Bien, ¿por qué se da esta guerra? ¿Por qué se da la guerra a los 7 años, profesor? La causa es el imperialismo inglés, imperialismo, es decir, expansionismo inglés, expansionismo. No crean, jóvenes, no crean que solo los ingleses tenían colonias acá, no, los ingleses no eran los únicos, hay varios con colonias acá, por ejemplo, toda Canadá, aquí le va a pertenecer a los franceses. Toda Canadá le pertenecía. Esta zona se llama Luisiana, ¿ya? Se llamaba Luisiana. ¿A quién le pertenecía también? A los franceses. Esta cosita que se parece a un dedito, pues se llama así, se llama Florida. ¿A quién le pertenecía? A los españoles, Esta zona de acá se llama la Nueva Holanda. ¿A quién le pertenecen? Holandeses, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Los ingleses eran los únicos con colonias? No, pues hay varios, la comparten con varios. ¿Con quiénes? Franceses, españoles y holandeses. Pero eso sí, ¿quiénes tienen más colonias? Los ingleses, ¿ya? Bien. Inglaterra quiere expandirse, por eso que provoca esta guerra, pues, muchachos, ¿ya? ¿Quién gana la guerra a los 7 años? Inglaterra. Vamos, pero Inglaterra se ha prestado dinero, Inglaterra ha gastado bastante. ¿Cómo ha quedado Inglaterra? Crisis. ¿Y cómo se supera la crisis? Impuestos. Por eso que Inglaterra aplicará impuestos, pero no a Inglaterra, sino solo a sus 13 colonias en Norteamérica, muchachos, y sin consultarles todavía, ¿no? Sin consultarles. Vamos, sinónimo de impuestos. Tributos, más. Rentas, ya, ¿qué más? Alcabala ya puede ser, ya. ¿Qué tal? ¿Puedo llamarlo gravámenes? Sí, puedo llamarlo también gravámenes, ¿ya? Impuestos, ¿ya? Bien, aprovechando el monopolio comercial, ¿se acuerdan del monopolio comercial? Brasil solamente debería comprarle ¿a quién? A Portugal. ¿El Perú? ¿Y las 13 colonias? A Inglaterra. Ahora, amigo mío, tú, comerciante de las 13 colonias, es decir, burgués de las 13 colonias, si comprabas productos de Inglaterra, ¿pagabas impuesto antes? Sí, pero ahora pagarás más, ¿ya? Bien, y se aplican los impuestos, En 1764 se aplica el primer impuesto. ¿Cómo se llama ese impuesto? El Sugar Act, así es, ¿ya? El Sugar Act. Vamos, muchachos, repitan conmigo, Sugar Act. ¿Impuesto a qué? Al azúcar. Act significa ley, norma, el impuesto al azúcar, pues, ¿ya? Bien, si tú antes, comerciante de las 13 colonias, importabas azúcar de Inglaterra, ¿pagabas impuestos? Sí, pero ahora pagarás más. ¿A quién afecta más este impuesto al azúcar? ¿Al comerciante, al burgués o al pueblo? No, al comerciante. ¿Por qué? Porque no la va a poder vender y sus capitales van a estar ahí, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? ¿Y para qué querían, profesor, los norteamericanos? ¿Para qué querían el azúcar? Para hacer el ron, los licores. ¿Y para qué querían el ron y los licores? Para combatir el frío, porque en los Estados Unidos hace frío, ¿no ve que está cerca del Polo Norte, cierto o no? Hace un frío en temporadas, frío, para calentar la sangre, el ron. En la San Cristóbal hace mucho frío, muchachos, hace mucho frío.
Sobre todo en las tomas de local. Hace mucho frío, ya lo sabrán, ¿ya? Bien, bien, el impuesto al azúcar. Dime, acá también. Muchachos, ¿a quién afectó más esto? A los burgueses, ¿cierto o no? Por lo tanto, si tú fueses burgués, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Seguir comprándole a Inglaterra? No. ¿Qué tal raza? Vamos a comprarle a otros, ¿cierto o no? Entonces, el incremento del impuesto, ¿qué está generando en los burgueses? ¿Ganas de unirse a Inglaterra? ¿O de qué? Separarse, ¿ves? Ya sabemos que le está afectando a los burgueses los impuestos, le está generando los deseos de separarse de Inglaterra. Bien, siguiente año se aplican más impuestos. En 1765 se aplica el Stamp Act. El Stamp Act. Vamos, repite conmigo. Stamp Act. ¿Impuesto a qué? Al papel, muchachos, ¿ya? Pero ¿qué tipo de papel es esta? Es el papel timbrado. ¿Cómo es eso, papel timbrado? ¿Cómo es? Muchachos, si ustedes querían hacer cualquier trámite de las 13 colonias con Inglaterra, no pueden hacerlo un papel en blanco, no. Tiene que ser con un papel con el sello del Parlamento Real. ¿Quiénes la compraban? La compraban los comerciantes. La compraban de Inglaterra y la revendían acá, pero ahora nadie les va a comprar, pues nadie les va a comprar. ¿Qué va a pasar con los burgueses? Fracasan. ¿Ves? ¿Quiénes están siendo afectados con estos impuestos? Burgueses, ¿ya? Bien, Inglaterra establece más impuestos, Entre ellas está el Quartering Act, el Quartering Act. Repite conmigo. ¿A qué afecta? Es la ley del acuartelamiento. Es decir, Inglaterra va a distribuir 10.000 soldados acá, 10.000 soldados en las 13 colonias. ¿10.000 para qué? Para poner orden, pues. Sin embargo, más que poner orden, generaban un abuso estos 10.000 soldados. Estos soldados llevaban una casaca de color roja. ¿Veis su nombre? Los casacas rojas. En inglés. Los red jackets, muchachos, ¿ya? Los red jackets, así es, ¿ya? Pero eran malos, abusivos. Entraban a tu casa sin tu consentimiento, abusaban de tu mamá, de tu hermanita, golpeaban a tu papá, a ti también, te robaban tu dinero. Eran abusivos estos red jackets, ¿ya? Los red jackets, estos, ¿cómo se mantenían? Tú tenías que tributar para pagarles sus salarios. Es decir, todavía lo pagan sus salarios y todavía se comportan así estos muchachos, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Es mucha presión o no? Tanta presión que puede generar una reacción. Por eso algo va a suceder. Algo sucede, muchachos. Algo sucede. En 1770 sucede un hecho conocido como la masacre de Boston. Así es, la masacre de Boston. ¿Qué pasó? Un muchachito de la edad más o menos, de su tutor, más o menos así, más o menos, 19, 20 años, pues estaba medio borrachito, ¿ya? Como su tutor también, medio borrachito, pues, ¿ya? ¿ya? Y pues estaba medio tomado, habrá tomado su roncito seguramente, y pasaba pues por la institución aduanera, como pasar por la SUNAT, así. Y pues hay buenos borrachos y hay malos borrachos, pues muchachos, ¿ya? Si tú ves a esos malos borrachos, se cruzan. Con esos nunca tomen, ¿ya? Esos hay que alejarse, ¿ya? Este era así, se estaba cruzando, es decir, se había vuelto violento ese de acá, ¿ya? Y pasa por la institución aduanera y pues, empieza a insultar a los Red Jackets de ahí. Lo ve y empieza a insultarlo. Ustedes son lacayos del gobierno, perros del gobierno, y así empieza a insultar. Y pues uno de los Red Jackets los llama. ¿Qué dijiste? Ven, lo llama, muchacho, ya lo llama. Y empieza a golpearlo este muchachito. Pero de un descuido escapa. Y de un par de horas vuelve. Pero con el pueblo vuelve. Y rodean a los Red Jackets, muchachos, ya. Y como no tienen armas el pueblo, ¿qué es lo que van a hacer? Había nevado. Porque allá nieva, pues ya, había nevado, la nieve estaba mezclada con lodo, hicieron bolas de nieve y a los Red Jackets
Dispararon. ¿Duele o no duele eso? Con lodo es como piedra, muchachos, ¿sí? Como piedra, ¿ya? Y los Red Jackets también dispararon, pero balas de verdad, ¿ya? Una matanza, la masacre de Boston, matando 5 ciudadanos y dejando más de 100 civiles heridos, muchachos. Esto no podía quedarse así que la población busca a los responsables, los Red Jackets los capturan y buscan un abogado para que los defienda. Tiene que ser justo el juicio también. Pero no hay abogado que quiera defender a esos Red Jackets, mátenlo de una vez. Obligan prácticamente a un abogado a defenderlos, sin querer acepta el caso. ¿De quién hablamos? De John Adams, muchachos. O sea, ¿le suena su nombre John Adams? A la larga se convertirá en el segundo presidente de los Estados Unidos, muchachos. O sea, segundo presidente de los Estados Unidos. ¿Sí? John Adams, reflexiona y se pone a pensar, ¿qué tal raza? Nosotros, los habitantes de las 13 colonias, somos considerados ciudadanos solo para tributar nada más. Pero cuando se quiere hacer cualquier cosa acá, ni siquiera nos piden permiso, ni consulta nada. No, queremos representación. Queremos enviar representantes de las 13 colonias a Inglaterra, al Parlamento. Como cuando nosotros los ayacuchanos enviamos representantes al Congreso, así. Eso quieren pues, muchachos, ¿ya? Y eso se va a convertir en el lema de la revolución. Sin representación no hay tributación. Es el lema de la revolución, muchachos. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Reclamo justo o no? Sí, pero lo decían en inglés. Sin representación no hay tributación. En inglés. No taxation without representation. En inglés, muchachos. ¿Ya? En inglés, así. Bien. Un reclamo justo, ¿ya? Pero Inglaterra no entiende. Así que en 1773 ocurre un hecho conocido como, en 1773 Inglaterra no entiende y establece otro impuesto, el Tea Act, así es, el Tea Act. ¿Impuesto a qué? Impuesto al té, muchachos, impuesto al té. Y con eso Inglaterra solito se metió la soga al cuello, solito. Pueden meterse con cualquier cosa de los ingleses, no se metan con su té. Imaginemos que para mañana la presidenta Dina Boluarte establezca un impuesto para los huamanguinos, el Chapla Act, muchachos, ya, incrementando nuestra chaplita de 0.25 a 2 soles, la chapla, muchachos, ya. ¿Qué tal? ¿Tú comes la chapla solamente de hambre? No, por una tradición, ¿cierto o no? Ellos también vienen con la tradición inglesa. ¿Y cuál es su tradición? Tomar el té. Y ahora no van a poder hacerlo. ¿Por qué? Ha subido su precio, pues, ¿ya? ¿A quién afectará esto? ¿A quién más? A los que la revenden, pues. En las 13 colonias había un promedio de 50 empresas que revendían el té, es decir, la compraban de Inglaterra y acá la revendían y habían hecho una fortuna revendiendo el té. Por eso, pues, Inglaterra observa esto y como sabe que es un buen negocio, hay que aumentarle el impuesto al té. ¿Para qué? Para que esas empresas fracasen y para que ellos mismos vendan su té acá, pues, muchachos. Monopolio del té. Astutos y malos los ingleses, ¿o no? De hecho, pues, ya, de hecho, Inglaterra ya estaba trayendo su compañía con grandes barcos, cargamentos de té para vender el té acá, para monopolizarlo. ¿Dónde iban a desembarcar? Acá, en el puerto de Massachusetts, Boston. Ahí iban a desembarcar. Los burgueses no quieren. Y cuando ya la compañía de los ingleses estaban en Boston, cerca de Boston, los burgueses se van a disfrazar de indios. A ese hecho se le va a conocer como el motín de Boston. El motín de Boston. ¿En qué consistió el motín de Boston? Los burgueses se disfrazan de indios, se pintan su cuerpo, se ponen sus plumas y se lanzan al puerto de Boston, se van varios. Los guardias los vieron, pero como estaban disfrazados, ¿qué dijeron los guardias? Son indios, están yendo a pescar seguramente. Tantos, pero son indios, pues. Se estaban yendo a emboscar al cargamento de té, a los grandes barcos. Se subieron a los barcos, lo asaltaron, muchachos. Incluso empezaron a golpear a los varones
¿Qué culpa tienen los tripulantes, no? Empezaron a golpear, empezaron a golpear. Hasta las mujeres las van a golpear. Las van a golpear, muchachos, se las van a golpear. Y luego arrojaron el cargamento de té. 50 toneladas de té. ¿Estás escuchando bien? 50 toneladas de té al mar, muchachos. El mar de lo que era azulito, bonito. Ahora, ¿de qué color? Negro, marrón. Chiquita les daba flojera prepararte, iban con su tetera, ya tenían su té ya. Vamos, ¿a quién afectó este asalto? ¿A quién? A Inglaterra. Ha perdido su cargamento de té, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Así que Inglaterra castigará. Castiga a los de Massachusetts. ¿Cómo los castiga? Así. Los va a castigar con el cierre del puerto, muchachos. ¿Ya? Con el cierre del puerto. Vamos, cerrarán el puerto de Boston. Vamos, ¿qué consecuencia genera eso, muchachos? Si les cierra el puerto de Boston, ¿comercializarán los de Massachusetts? No van a ni importar ni exportar. ¿Y de qué van a vivir? ¿Qué dirá el rey? Que se mueran, pues. Es su problema. Es su problema. En realidad lo dijo el rey con una grosería, pero se puede resumir en que se mueran. No es nuestro problema, se lo han buscado. Entonces, Massachusetts morirá. Pero, profesor, de las 13 ya, pues una colonia nomás que se muera, pues. ¿Y las otras? ¿Qué dirán los de Massachusetts? Hoy nos tocó a nosotros, mañana más tarde serán ustedes. Por lo tanto, ¿qué es el cierre del puerto de Boston? ¿Cualquier causa o la detonante? Detonante, así es. ¿Ya? Diferenciamos, ya se dieron cuenta, ¿cuáles son las causas que afectaron a los burgueses? Les dieron las ganas de separarse. Los impuestos. Vamos, al azúcar, al papel timbrado. El impuesto más grave, el T-Act. ¿Qué es el cierre del puerto de Boston? ¿Causa o detonante? Muchachos, ¿es lo mismo decir masacre de Boston que motín de Boston? No, es distinto. ¿Qué se hizo en la masacre? Se dispararon. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La matanza de los 5 ciudadanos. ¿Y el motín? El cargamento, el asalto, muchachos. Los Estados Unidos no improvisan nada. Ellos nunca van a improvisar nada, muchachos, ¿ya? Ellos lo tienen planificado todo. Y para iniciar esta independencia se van a reunir en congresos. ¿Dónde? En Filadelfia. Congresos en Filadelfia. ¿Cuántos congresos? Hasta 3 congresos en Filadelfia. ¿Ya? 3 congresos de Filadelfia. 3 congresos. Hasta acá. ¿Estamos bien? ¿Estamos cansados? No, pero reiniciamos nuestro cuerpito. Una estirada, muchachos. Una estiradita. Ya. Chiquita que no colabore, no va a ingresar. Chiquita que no se estire, no se ha bañado toda esta semana. Por su culpa, ese olorcito a mercado choro. A la vista, ya. ¿Que sí? Ya. ¿Que sí? Chiquitas, colaboren, pero de verdad. Y me lo tienen que sacar conejo, muchacha. Qué güeyes. Las chicas de Hanan sí me han colaborado. Las chicas son puro flor. Como buenas las chicas, muy buenas. Como buenas las chiquitas. Ya. Bien, vamos. Estados Unidos no improvisa nada, les digo, muchachos. Ahí se van a hacer 3 congresos en Filadelfia. ¿Ya? Bien. El primer congreso se convoca en el año de 1774, segundo, 1775 y el tercero, 1776. Bien. En el primer congreso de Filadelfia, las colonias se reúnen y redactan un documento. Acá van a redactar la Carta con los Derechos Humanos. ¿Cómo es eso? Es un documento
en la que redactan los derechos dichos por John Locke. ¿Cuáles son esos derechos? A la vida, libertad, igualdad. Los derechos naturales, pues muchachos, derechos naturales, pues ya. Y la redactaron y se la enviaron al rey de Inglaterra. ¿Quién estaba como rey de Inglaterra para esos tiempos? Estaba como rey de Inglaterra el rey Jorge III, George III, muchachos, ¿ya? Jorge III, ya, Jorge III. Le enviaron esa carta con los derechos humanos y le dijeron, mi querido rey Jorge III, le estamos enviando acá la carta con los derechos humanos y exigimos que usted reconozca y proteja estos derechos para todos los ciudadanos de las 13 colonias. Exigimos. Caso contrario, amenazamos con dos cosas. Uno, no tributaremos. Vamos, si tú fueses rey de Inglaterra y ellos no te tributan, ¿te sirve de algo esas colonias? No, es un castigo, ¿sabe? Es una amenaza seria, muchachos, ¿ya? Una segunda cosa que amenazaron. Dos, no vamos a importarles productos, es decir, no les vamos a comprar nada. Pero si no les compran nada, todos sus productos, es su problema, pues es su problema. Dos amenazas, muchachos, ¿ya? Y una cosita más. Te vamos a dar un año de plazo para que usted nos responda. Si es sí o si es no, ya, un año de plazo. Si un año usted no nos responde, nosotros prometemos levantarnos en armas. ¿Me están escuchando atrás? Ese muchacho de gorra, ¿me está escuchando? A ver, le voy a preguntar, póngase de pie. Dígame usted, amigo mío, dígame usted, ¿cuáles son esas tres amenazas de los colonos a Inglaterra? Ya de frente, venga para acá, venga para acá. Ven. ¿Cómo cambia? Ya, el siguiente va a cambiar a la señorita, el siguiente. Bien, bien, bien. Vamos, tres cosas amenazaron. Uno, no tributar. Dos, no importar. Y tres, un año de plazo. El rey Jorge III recibe la carta con los derechos humanos. Lo lee, pero no le interesa. Tonterías, guárdanos para el baño. Así, muchachos, ¿sí? No le interesa. Así que el siguiente año, pues, lo prometido es deuda. Inicia la guerra de independencia, pues, muchachos, ¿sí? Los norteamericanos crean su ejército. ¿Cómo se llama ese ejército? Continental. El ejército continental. Vamos, ¿cuántos hombres tiene el ejército continental? 30,000 hombres. ¿Qué tal? ¿Buena cantidad o no? Sí, pero no se están enfrentando contra cualquiera. Se están enfrentando contra la máxima potencia. ¿Quién es? Inglaterra, de esos tiempos, muchachos, ¿ya? Lo bueno que sí tienen un buen comandante general. ¿De quién hablamos? De George Washington. George Washington, así es. ¿Les suena su nombre? Washington a la larga se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos. ¿Y el segundo? Adams. ¿Y el primero? Washington. Muchachos, Washington es de un signo zodiacal. ¿De qué signo es? Del signo Leo. Leo, así es. ¿Por qué? Porque nos permite recordar la primera batalla, Lexington, y la última batalla, la batalla de Yorktown. Vamos, repitan conmigo. Lexington. Yorktown. En Lexington, éxito, fracaso, las 13 colonias. Fracaso. Con 70 soldados se enfrentaron contra 700 ingleses. Ya es un fracaso. Washington fracasó, pues ya metió la pata. Pero, en Lexington habrán fracasado, pero en las siguientes batallas es un éxito. Es un éxito las siguientes batallas. Y así llega el siguiente año, 1776. La guerra está en su auge, la independencia, por tierra, en las costas, en los puertos, en el mar. Es una masacre esta independencia. Los soldaditos están ahí con sus escaramuzas, con sus bayonetas enfrentándose y los líderes están en los tratados, en la documentación. Y para el tercer año, es decir, en el tercer Congreso de Filadelfia, por primera vez un país tuvo los pantalones para redactar un documento, el Acta de Independencia, el Acta de
independencia, de independencia. Son los primeros en redactar el acta de independencia. ¿Quién lo redacta? Thomas Jefferson. ¿Le suena su nombre Thomas Jefferson? Claro, a la larga se convertirá en el tercer presidente de los Estados Unidos. ¿Quién fue el primero? ¿Mm? No, Washington. El segundo, Adams. Y el tercero, Jefferson. Por fin, ya declararon su independencia, pero ¿la consiguieron? Todavía, falta conseguirla. ¿Cómo se consigue? Con guerra, pues muchachos, ¿ya? De ellos, sus dos últimas batallas, ¿cuáles son? La batalla de Saratoga y la batalla de Yorktown. Del Perú, sus dos batallas últimas de independencia, ¿cuáles son? Junín y Ayacucho. Ese valor, esa importancia tienen estas dos batallas, muchachos, ¿ya? Saratoga y Yorktown. En Saratoga participa un personaje, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, ¿le suena su nombre? No se convirtió en presidente. No se convirtió, ¿ya? No se convirtió. Está en un billete, eso sí, ¿ya? Vamos, no se, creo que está en el 100 dólares, ¿no? Bien, a ver si lo confirman. Pero después ya lo confirman, muchachos, ¿ya? Me dicen. Bien, Benjamin Franklin es el que inventa el pararrayo, ¿ya? El pararrayo es un aparato que se coloca en el techo de las viviendas, atrae el rayo y con eso evita accidentes. ¿Es un buen invento o no? Lo inventa, pues, con estudios, haciendo volar su cometa. Su cometa, en una noche de tormenta, pone una llave y le llega un rayo. Pero a quien había hecho volar la cometa no era él, sino a su sobrino le hace volar. Bien, bien. Hay sacrificios, muchachos. ¿Ya? Pero inventa el pararrayo, un gran aporte. ¿Cómo participa Benjamin Franklin, profesor, acá? ¿Cómo participa? Participa viajando y solicitando apoyo de muchos países, sobre todo de dos, de España y Francia, muchachos, ¿ya? España y Francia. ¿Qué tal? España y Francia, ¿apoyarán a las 13 colonias? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Por qué sí? ¿Mm? Revanchismo, ¿cierto o no cierto? ¿No ve que Inglaterra se había apoderado de toda Canadá y Florida? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Revanchismo. ¿Quién apoyará con algo más? ¿España o Francia? Francia con algo más. 2.000 millones de libras, aparte de soldados, aparte de barcos, muchachos, 2.000 millones de libras, el presupuesto de todo un año de Francia se lo regala a las 13 colonias. ¿Por qué? Revanchismo. Pero Francia no tiene dinero, pues. No importa, es lo único que tiene. No importa, el siguiente año nos vamos a recuperar. Ya viene recaudación de impuestos y con eso nos vamos a recuperar, dicen los franceses. Pero, ¿qué pasa si el pueblo no puede recaudar impuestos? Si el pueblo no puede pagar impuestos. ¿Qué puede pasar? Francia no va a tener dinero. ¿Con qué dinero van a pagar a tu papá que trabaja para el Estado, al soldado, los administrativos? ¿Qué va a pasar en Francia? ¿Qué tal? ¿La gente estará tranquilita en su casa? Una revolución, ¿cierto o no cierto? En Francia, por su espíritu revanchista, pues, ¿ya? Puede pasar, ¿ya? Y en Saratoga, ¿qué tal? ¿Éxito o fracaso? Éxito, pero con el apoyo de España y Francia. Pero ¿cuál es la batalla definitiva? Yorktown, muchachos, Yorktown es para ellos como para nosotros la batalla de Ayacucho. ¿Por qué es importante la batalla de Ayacucho? Se consolida la independencia, por fin Yorktown, muchachos, ¿ya? Y el rey de Inglaterra, Jorge, acepta, ya muchachos, perdimos, ya, reconozco su independencia. Y pues en Francia, en la capital de Francia, en París, se firmó un tratado, el Tratado de París, ¿ya? Y al mismo tiempo, al mismo día, en el Palacio de Versalles se firma otro tratado, la Paz de Versalles, ¿Cómo es eso? Estados Unidos es el único en conseguir su independencia con doble tratado, muchachos, ¿ya? En la mañana, en el desayuno, en París, el Tratado de París, donde Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias. Pero ese mismo día, al mediodía, en el almuerzo, en este palacio, en el Palacio de Versalles, también reconoce la independencia de las 13 colonias. Doble tratado, París y Versalles. Por fin han conseguido su independencia. Muchachos, ¿cuál es su batalla definitiva, por lo tanto?
Georgetown, su comandante general, ¿quién va a ser? Washington, naturalmente, lo consigue su independencia, ¿ya? Bien, un par de años después, en 1787, otra vez las ex colonias se reúnen, pero ya en una convención, Se le llama la Convención de Filadelfia, así es, ¿ya? Y acá reunidos, pues van a promulgar su constitución, redactan su constitución. ¿Qué forma de gobierno van a elegir ellos? Una república federal, Bien, escogen una república con separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Propuesta de qué filósofo ilustrado? Ejecutivo, legislativo y judicial. De Montesquieu, ¿ya? Bien, ¿y por qué federal, profesor? No se confundan con Locke, ¿ya? ¿Por qué federal? Hay varios tipos de repúblicas, como la de nosotros, la República Democrática, ¿cierto o no cierto? Pero hay varias, esta es federal. ¿En qué consiste eso? Vamos. Acá tenemos la banderita de los Estados Unidos. ¿Cuántas franjas tiene? 13 franjas. ¿En honor a qué? 13 colonias. ¿Cuántas estrellitas tiene? 50, muchachos, ya 50. ¿Por qué? Porque a la larga estos norteamericanos se van a expandir al oeste, usurpando y saqueando las tierras de los indios, de los apaches, de los navajos, etcétera, etcétera, muchachos, ¿ya? Y al final, comprando y usurpando estas tierras, ¿cuántos estados van a ser en total? Así como los dedos de tu mano. 50, muchachos, ¿ya? 50, ¿ya? 50 estados, ¿ya? Bien, ¿por qué se le llama estado? ¿Se acuerdan de las ciudades-estado en la antigüedad? ¿Por qué se caracteriza un estado? Autónomos. Ellos también son autónomos, son independientes. Cada estado es independiente. Imagínate un Ayacucho independiente del Perú. Así son. Tienen sus propios recursos, su propia economía, muchachos, sus propias leyes también. Son estados autónomos. Pero todos ellos se han comprometido en respetar a una sola constitución. Cada estado es independiente, pero son unidos por el respeto a una constitución. De ahí su nombre, estados, pero unidos. Es decir, ¿cómo están? Federados por una constitución, muchachos, ya asociados. De ahí su nombre, Estados Unidos. Una república federada, así es, ¿ya? Bien, su constitución. Hasta acá, ¿habían ya constituciones antes? ¿Y la Carta Magna de Juan Sin Tierra? ¿No es una constitución? Sí es. Pero, ¿cuál es la diferencia de estas constituciones? La Carta Magna, ¿está escrito? Sí, por supuesto. Hoy en día hay 4 copias, muchachos, que sobreviven de esta Carta Magna. Ya tiene sus 63 artículos, si no me equivoco, ya, 63. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es que para la Carta Magna de Juan Sin Tierra y las constituciones anteriores, tú no eres nada para esa constitución. Es decir, solo protege los derechos de los sectores nobles, altos nada más. Tú no interesas. Esta constitución reconoce que tú y los que están en los sectores altos, todos ellos tenemos los mismos derechos y que el Estado debe reconocer esos derechos, protegerlos para todos, muchachos. Es decir, ¿qué tipo de constitución es esta? ¿Una tradicional o hecha con esta ideología? ¿Hecha con esto o no? Es decir, ¿qué tipo de constitución es? Liberal, muchachos, o sea, es liberal. Es la primera constitución liberal de la historia. ¿Y cuál será la segunda? De los franceses, ¿ya? Desde ahí hasta ahora, ¿cuántas constituciones tienen ellos? Los norteamericanos. Uno solo, ¿ya? Lo que quiere decir que es un país muy estable, ¿ya? Listo, han conseguido su independencia, pero con esta ideología, pues, ¿quiénes más van a hacer grandes cambios? Francia. Hablaremos de la Revolución Francesa. ¿Se captó o no se captó? Listo, muchachos, hasta acá nuestra clasecita. Nos vemos.